porque a día de hoy es un caso que no se ha podido demostrar, sigue abierto. Era una persona con una alta inteligencia. Su marca eran los códigos que la policía descifraba. Se ha matado a más y no han aparecido. Pues aquí nos vamos a la California de finales de los 60, donde comenzaron a suceder una serie de crímenes que todos llevaban un mismo patrón y eran parejas jóvenes que estaban juntas en el momento en el que en lugares apartados, en el momento en el que las mataban, ¿no? Y bueno, pues ha habido varios sospechosos. Durante todos estos años ha sido varios los que apuntaban los indicios policiales, pero yo me voy a centrar en Arthur Leigh Allen, perdón, que bueno, dentro de todas las pruebas fue el que más requisitos o el que más pruebas contra él se pudieron encontrar, pero jamás demostrar. Wow, es que es un tema bastante brutal porque yo supe sobre este asesino en serie a través de una película que se hizo en el 2007 que se llama Zodiac. Y la vi, me entró mucha curiosidad y aluciné con el caso. Después investigando, buscando información y tal, aluciné más todavía porque es brutal que en un caso que lleva en el aire, pues digamos unos 50, 60 años más o menos, no hayan encontrado realmente al asesino. Por muchos sospechosos que tengan, ¿no? Dices, hostia, es que es brutal. Yo creo que es uno de los, si no es el único, de los pocos casos a día de hoy que siguen abiertos sobre un asesino en serie, ¿no? Sí, exactamente. Es que llama la atención que, bueno, antes se entiende que con la tecnología de antes igual no podían determinar con las pruebas o con los análisis de que disponían en ese momento, bueno, que no se pudiera, pero ahora la verdad es que es curioso y llama muchísimo la atención. Pues sí, la Sobre verdad que sí. todo, claro, porque a día de hoy es un caso que no se ha podido demostrar, sigue abierto. Es que eso es lo más, como decía antes, lo más alucinante de todo esto, ¿no? Y lo que tú has dicho, que con las medidas, la tecnología que tenemos hoy en día y tal, para poder averiguar quién fue y que no se pueda, es que es acojonante, es que es brutal, no sé, es quizá lo que más llama la atención de este caso. Totalmente, totalmente. Pero bueno, partimos de la base, por ejemplo, que Arthur Mm, eh, era una persona con una alta inteligencia, mm, era con unas capacidades por encima de la media. Él era un exmarine mm. que se dedicó a la docencia y que estaba también un poco obsesionado con esto de los códigos. Fíjate, porque Zodiac, pues si por algo se distingue, es porque su marca eran los códigos que la policía descifraba, ¿no? Y bueno, pues como todo asesino en serie, pues tenía su reto mental, en este caso, con la policía y con la prensa. Claro, a los códigos iremos más adelante porque son muy curiosos, sobre todo la manera a la cual los hacía conocer, que era a través de la prensa y todo eso, ¿no? Pero empecemos porque hay un detalle que es bastante curioso, que es que Zodiac decía que había asesinado a tantas personas, pero realmente se demostró de que había asesinado a bastantes menos de las que él decía. Entonces, aquí, ¿quién lleva la razón? Bueno, eso es algo que no se puede saber, ¿no? Puede que nunca se haya sabido, se ha matado a más y no han aparecido. Y él como buen psicópata, su éxito se basaba también en el número de víctimas y quería ahí ensalzarse y como un poco presumir de que habían sido más y encima no le habían pillado, ¿no? Claro.
pues ahí no se va a saber nunca si es verdad o no, porque desde luego no, si primero ha conseguido de manera voluntaria o involuntaria no ser identificado o que no se demuestre su culpabilidad, pues esa es otra parte que tampoco podemos saber. Ya, porque claro, a todo esto que has dicho me viene una pregunta a la cabeza. Y es que esta persona, con los actos que cometió, ¿qué buscaba? ¿Buscaba simplemente asesinar o buscaba de alguna manera ser recordado? Pues mira, es que como te decía, ¿no? En el perfil del psicópata es que encaja muy bien, porque se cumplen varias fases. Primero está la fase áurea, donde el psicópata fantasea con lo que quiere hacer, ¿no? Ahí está creando su fantasía y recrea como una escena, una película de lo que le gustaría hacer, ¿vale? Ujú. En este caso se encaja con que yo creo que este tío era un tío que retaba mentalmente tanto a la policía como a la prensa a la hora de publicar, ¿no? Exigía que se publicase para que la gente viera su obra, ¿vale? Esta es una primera fase en la que se fantasea. Luego hay otra fase que se llama de venteo o de rastreo, ¿no? El venteo es como cuando los animales huelen una zona, ¿vale? Y para buscar a la víctima, el que caza busca a la presa por el aire, por el olor del aire. Bueno, pues esto lo hacía también muy bien Arthur Lee. Ahora contaré la historia de cómo se acercó a una familia, ¿vale? Y utilizaba de parapeto a los hijos con excusas de llevárselos de excursión. Ese venteo lo hacía con unos niños. Hostias. Y se parapetaba detrás de esa historia. Luego está la fase del asesinato en sí. Se comete el crimen y posteriormente ya pasa una fase de disociación o de volverse a introducir en la sociedad, en el día a día, en el aquí no ha pasado nada, ¿vale? Y luego ya pasa la fase de reseteo o reinserción, que es la fase donde ya se ha pasado un tiempo, deja un tiempo entre crimen y crimen, que puede ser días, meses o años, y vuelve otra vez a las andadas. A veces se cumple un patrón y a veces, pues, o sea, de tiempo temporal, pues cada 4 meses, jolín, aparece, y otras veces, pues es cada X tiempo, no tiene un patrón determinado. Wow, vaya tela. Pues la mente de una persona así es... O sea, es fácil de averiguar, de entenderla, pero complicada de averiguarlo, ¿no? Porque claro, que todo tenga ese proceso, claro, para llegar a entender todo eso, dices, hostia. Claro, pero es un proceso que sigue el asesino natural, ¿no? Y en este caso, pues el asesino del zodiaco o el presunto asesino del zodiaco, Arthur Lee, en este caso, pues lo cumplía, vamos, y ya te digo, es que tenía un reto mental con la policía. Mira, voy a hacerte una pregunta y después ya vamos con Arthur Lee Allen, ¿no? Como que es el principal sospechoso básicamente de este caso, ¿no? Y es que el asesino del Zodíaco, ¿qué disfrutaba más? ¿Del crimen o del juego con la policía? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que disfrutaba de las dos cosas, pero principalmente con el juego intelectual que llevaba con la policía. Sí, sí. Sí, Es ese como juego una del ratón y el gato, ¿no? En plan, yo te muestro una pista a ver totalmente si me pillas, ¿no? la superioridad. Exacto. El poder decir, ahora yo mando aquí y no me estás cogiendo y Claro. le está dejando pistas y lo vuelve a cometer. Y un poco manipulaba él los hilos, ¿no? De todo, sí. Claro, y no solo vacilando a la policía de que no podían atraparlo, sino a sabiendas de que millones de personas lo sabían. Que Absolutamente, eso claro. todavía le hacía crecer el ego de alguna manera, ¿no? Por supuesto, era lo que alimentaba su ego. Si es que es lo que buscaba, era su modus vivendi, ¿no? El alimentarse de esa fama, por decirlo de alguna manera, de aquí estoy yo, mando yo, no me estáis pillando y soy superior. Esa superioridad. Wow, alucinante. Pues bueno, Sandra, cuéntanos quién era Arthur Lee Allen.
Pues como te comentaba antes, era un hombre absolutamente normal. Se conocen muy pocos datos de su infancia, porque es verdad que estudiando así en general a los asesinos en serie normalmente cumplen el patrón de que en la infancia han sido maltratados o abusados sexualmente por incluso sus padres, pero en este caso no hay constancia de que eso haya sucedido, ¿no? Entonces era un hombre aparentemente normal, que ya te digo, estuvo en la Marina, luego estudió docencia y se dedicó a ello, daba clases en un instituto, hasta que un día pues le echaron de ese instituto porque le acusaron de abusar sexualmente de algunos niños y entonces estuvo un tiempo en la cárcel. Al salir de la cárcel consiguió otra vez como reincorporarse a la sociedad, pero algo había cambiado en él. Y empezó, pues, los niños relatan que en clase se llevaban animales muertos, que diseccionaba y era un poco chocante como para ellos, ¿no? Por otro lado, estaba obsesionado con la ópera de Mikado, no sé si te suena, No. que hacía a los niños escuchar fragmentos de esta obra y que el Zodíaco, el asesino del Zodíaco, sí, ya citaba en sus cartas también. Ah, sí. Sí, exacto. Wow. Y les enseñaba a codificar lo que más tarde en las cartas también hacía él con la policía, ¿no? Claro. Entonces, cuando salió de la cárcel, se acercó a una familia desestructurada. No recuerdo si el padre se había marchado o había fallecido, pero era la familia Seawater, Vale. en la que una madre creo que tenía 3 hijos, pues empezó a acercarse a ellos, tanto que llegó a tener muchísima confianza y la madre le dejaba el cuidado de sus hijos, dejaba que se los llevara por ahí de excursión. Wow. Y se convirtieron un poco los dos en confidentes, ¿no? Pero llegaron a tal punto pues, que los niños le llamaban el tío Arthur. Entonces, bueno, pues la madre les dejaba que se lo llevaran con la excusa de que ella descansase. Bueno, pues cuando se llevaba a los niños de excursión, como él decía, para que pasaran unos días fuera, coincide que esos crímenes que después sucedían era donde se los llevaba de excursión, como en la fase del venteo, del rastreo que decía antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las ocasiones, pues se fue a un lago que no recuerdo ahora el nombre. ¿El lago Berryessa puede ser? Puede ser, efectivamente. Dejó a los niños en el coche y les dijo que no se movieran de ahí. Él cogió unos utensilios del maletero que los niños no vieron. Hay un documental, por cierto, en Netflix que lo cuenta súper bien y son los hijos de esta mujer los que cuentan esta historia. ¡Hostia! Entonces, bueno, ya son mayorcitos y la mujer relata, la hija mayor relata pues lo que ellos vieron, ¿no? Entonces dijeron que ellos en ningún momento le vieron hacer nada, pero sí que, por ejemplo, ese día, cuando Arthur les dijo que no se movieran del coche, al volver, que tardó como unos 20 minutos o así, es cierto que le vieron las manos manchadas de sangre, pero enseguida se fue al maletero y pues se limpió y continuaron su viaje. Pero resulta que en cada punto que ellos hacían excursiones, daba la casualidad de que era donde se cometían los crímenes de matar a las parejas, que siempre eran como se triangulaba en el mismo entorno. Los niños cuentan en su relato que bueno, que al principio no sospechaban ni muchísimo menos, pero es verdad que en la fase final de su vida, Arthur ya se encontraba enfermo y sí les confesó que al cometer estos crímenes les drogaba. Él sí de alguna manera llegó a confesar que había sido el Zodíaco, pero no se pudo demostrar. Entonces confesó que les drogaba porque alquilaba siempre una cabañita donde les dejaba y entonces les metía en el zumito, les metía ahí un sedante y pues mientras ellos dormían se supone que era cuando cometía los crímenes. Y abuso de la niña mayor también, lo confesó él. De hecho, dejó grabadas unas cintas, que la madre, que tampoco debía estar muy bien de la cabeza, la verdad. No, yo creo que no. Los propios hijos dicen que su madre sí sabía algo más,
y que cuando ella se fuera a la tumba, pues que vieran esas cintas grabadas, ¿no? Ellos, cuando la madre falleció, porque no abrió la boca, la madre falleció, encontraron una caja con cintas, pero no sabían muy bien si se refería a eso, y salen algunos trocitos de esas cintas en la serie de Netflix que son llama la atención, ¿eh? De ver a ese Arthur ya bastante fastidiado y como ido de la cabeza, la verdad, pone los pelos de punta. Finalmente, pues eso, Arthur en su etapa final no llegó a... Bueno, da la casualidad también que Arthur se puso enfermo, ¿no? Tenía diabetes, estaba enfermo del riñón y justo en esa última época se dejaron de cometer crímenes. No porque él decidiera poner punto y final, sino que también casualmente pues se había puesto enfermo hasta que un día falleció de un infarto y le encontraron con la última carta que él mandaba a la policía, diciendo que no era él el asesino del Zodiaco. O sea, siguió jugando hasta el final. Totalmente. O sea, hay un amigo por ahí que sí que decía que a él le confesó que era el asesino del Zodiaco. Sí, uno que Pero, trabajaba con él, me parece. efectivamente, pero no pudo demostrar nada tampoco. Y claro, su última jugada yo creo que fue el decir, pues no soy yo. Y ahora os fastidiáis, ¿no? Hola. Claro, Sí. lo del amigo que tú comentas, corrígeme si me equivoco, porque Ujú. justo después de que saliera de la cárcel por las acusaciones que recibió con los niños y tal, encontró trabajo en una fábrica, me parece, o algo así, ¿no? Ujú. Y él creo que era el único compañero que tenía, así como más confidente, ¿no? Se lo llevó de pesca, me parece, casualmente, al lago Berriesa. Ujú. Y allí como que le confesó pues de que él era el asesino. Pero claro, el compañero se lo tomó a guasa, porque bueno, estaban ahí en confianza, jiji, jaja, no sé qué, ¿sabes? Y se lo tomó como a broma y no le dio importancia. Pero claro, en ese lago, si no voy equivocado, cuando hizo lo que hizo, ah, intentó asesinar a una pareja. Ujú. Pero el chico, Michael Major, si no me equivoco que era el nombre, sobrevivió. Ujú. Porque a él creo que lo ató de manos y pies. Sí. Bueno, no voy a decir lo que le hizo, pero había un cuchillo de por medio. Ujú. Mientras a la mujer sí que tal, ¿no? O sea, ya os imaginéis todos por dónde vamos. Y claro, él sobrevivió a las heridas que él le hizo, ¿no? Y en uno, bueno, pues cuando le preguntaron qué es lo que vio, si le vio la cara y tal, pues lo describió como que llevaba como un saco en la cara, ¿puede ser? Sí, exacto. Sí, ¿no? Como un saco negro, que Sí. iba todo de negro, básicamente, Ujú. ¿no? Y ¿qué más? Y que llevaba el símbolo al- por el que se le conoce, ¿no? Que es como la mirilla de un arma, que es la redonda con la cruz en medio, Exacto. que la llevaba también, no sé si era en el pecho, me parece, ¿puede ser? Sí. No recuerdo si era en el pecho, pero efectivamente esto que describes lo dicen estos chicos también, los hijos de esta familia Ah, también lo lo dicen. describen también. Sí, porque él dice que se lo cosía a su madre. O sea, es Pero que es, entonces, claro, claro, claro. De hecho, él también tenía un reloj de la marca Zodiac. sí. Y las huellas de unas botas militares que él tenía también coincidían, pero luego el cuchillo con el que cometió el asesinato no coincidía el ADN con... Entonces era como un poco todo desbarajuste de Claro, es pruebas, que, de no sé en qué momento falló ahí. Falló o no hubo los medios necesarios como para poder ir a por él es que o incluso determinarlo. creo, o ya es cosa de la película, no me acuerdo, ¿eh? Que se dice que los libros o los posibles libros de donde sacó toda la información de decodificación, de códigos y tal, solo se podían sacar de alguna biblioteca militar en la cual solo puedes tener acceso siendo militar. Claro, claro. O sea, es Por lo que tanto, todo, todo cuadra. todo apunta hacia... y aún no hemos entrado en las cartas ni nada, ¿no? Pero, o sea, así, un poquito por encima, todo apunta
a que fue esta persona. Ujú. Porque Sí, no sé si fue el primero que, o por lo menos el primer asesinato al cual le hizo la primera carta, fue en Blue Rock Springs a una pareja que estaba en un coche. eso Que es. incluso en la carta describe cómo al arma le acopla como una linterna para poder ver de noche. Que Exactamente. eso es un detalle que si no eres policía y investigas la escena del crimen y todo eso, no puedes saberlo. A no Ujú. ser que, evidentemente, seas el asesino. Claro, claro. ¿Sabes? No, Dices es que, incluso la, eh, el calibre del arma, lo apuntó todo, cuántos balazos, o sea, todos los detalles que dices, hostia, ¿cómo es posible que alguien que no sea el asesino lo sepa? ujú, efectivamente. Y bueno, y ahí entra en juego esa mente perversa y de jugar, que es lo que Hmm. pretendía, ¿no? También. Tal cual es, o sea, entonces podemos llegar a intuir de que ya en el primero, en el de esta pareja, en el de Blue Rock Springs, si no me equivoco, Ujú. ya iba con los niños o los dejó en la cabaña, como tú has dicho, ¿no? Sedados, Sí. para él poder Ujú. hacer lo que quería hacer. Claro, él se parapetaba en llevárselos de excursión y Claro. claro, los niños para nada sospecharon en ningún momento, pero al hacerse mayores e ir atando cabos e ir sospechando, pues ya él, bueno, de hecho, como se veía ya muy enfermo, una de la hija mayor, fue la que hablaba con él, ¿no? De hecho, el hermano mayor fue el que empezó a sospechar de que no era trigo limpio y empezó a poner en alerta a la hermana. Y la hermana no se lo creía, siguió, de hecho, siguió yendo a verle y tal, hasta que en un momento dado él sí le confesó, le pidió perdón por haberle sedado e incluso abusado de ella. Lo que pasa que ella, lógicamente, no se acordaba bien, o sea, no se acordaba de nada. Entonces él dijo, entonces las drogas funcionaron bien. O sea, Hostias, muy pero fuerte, encima muy fuerte. dándose a él mismo, poniéndose la medallita de que eso Claro, funcionaba. eso funcionó. Claro. Madre mía. Sí, sí, sí. Wow. Es increíble. Para ti, según tu punto de vista, ¿cuál de los ataques te pareció más perturbador? Bueno, es que no sabría decirte, para mí todos fueron perturbadores, pero no sé si fue el primero, el de la pareja esta que estaba en el lago, Hmm. que les pilló ahí vamos, o A sea, bocajarro. fue como a bocajarro, totalmente, totalmente. Es que creo que a él no le dio tiempo ni a salir, ¿no? Fue... No, a ninguno de los dos. Bueno, él, él, No, no, no. él sí, no, él Hubo, salió, me hubo... parece, que se lo encontraron fuera Sí, del pero... coche, pero ella no. Sí, Ella no. No sé si era exacto. la víctima, ella, de él no me acuerdo, pero ella, no sé si el nombre era Darlene Ferrin o algo así, me parece. No recuerdo bien los nombres, pero efectivamente, o sea, inesperado totalmente Sí. y ver o sea, que fue muy rápido además. Entonces, ¿qué motivo, qué sentido, qué era la motivación de empezar a hacer? Bueno, cualquiera, nadie lo sabe, ¿no? Ya, pues que fíjate que por lo menos en estos dos casos, porque después sí que hay un momento en el que hay un posible patrón, ¿no? Detrás de todos los actos que hace, pero hay un momento en el que lo rompe. Pero antes de esto, si te fijas, los dos casos, que son dos parejas, como tú bien has dicho, chico y chica, Ujú. con quien se ensaña más es con las chicas. De, Bueno, pues eso, de hecho, fíjate que en el segundo él sobrevive. sí, Y en el sí. primero, creo, no sé si al final sobrevivió también, pero lo deja mal herido, porque él consigue salir del coche, que la policía se lo encuentra fuera del coche. En cambio, ellas no, ellas están ya que no están aquí. Sí, sí, tenía un ensañamiento que se Mm. dice especialmente con las chicas, sí. En algún momento de su vida se dice, de lo poco que se conoce, que con su madre sí tenía problemas y puede que viera ahí, por darle una explicación, Mm. ¿no? Encontrar ahí una razón a la inquina esa con que atacaba a las mujeres. Vale, sí, algo tipo psicosis, ¿no? Sí, Por exacto, comparar un poquito exacto. una película Sí. conocida, ¿no? Con el caso este. Ujú. Vale, ahora vamos a los códigos.
Que eso me parece o sea, dentro de lo malo me parece una pasada. O sea, ¿en qué momento una mente así dice, vale, he hecho esto, voy a informar, en este caso fue al San Francisco Chronicle y a un par más, creo, de lo que he hecho, pero no lo voy a hacer con una carta normal y corriente, no, lo voy a hacer con unos códigos que tienen que descifrar a ver si pueden hacerlo. Y a partir de aquí, ya veremos. O sea, cuéntanos un poco el tema ese de los códigos. Bueno, a ver, para crear un personaje te tienes que crear la leyenda primero. Partimos de Claro. la base que él ya tenía un conocimiento de estos códigos en la Marina que había estudiado y tenía ese conocimiento. Y en su fantasía, para crear un personaje, pues ya tienes la excusa perfecta. Y encima, un personaje que te reta. Es como esa disociación, ¿no? Yo soy la persona aquí que se relaciona con toda la familia y este es mi personaje y no le vais a pillar. Y vamos a jugar, que es de lo que se trata en esa mente asesina, ¿no? Vamos a jugar. Entonces, ¿qué manera es? La bomba de racimo es un estudio, o sea, es un lugar donde hay periodistas, ¿no? Que lanzan la noticia y llega a todas partes. Claro. Pues ahí empieza su leyenda, que es lo que él buscaba en realidad. He hecho esto, pero se le quedaba corto. No es matar por matar, no es una cosa fortuita, es un plan, es una fantasía que él tenía montada. Wow, entonces, Entonces, perdona que te corté, Sandra. no, Es que no. a medida que vas hablando del tema y tal, me veo su figura, ¿no? Como si fuera un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que tiene una persona que puede pues, trabajar y puede hacer su vida normal, pero después, cuando le entra ese ansia, esa violencia, se convierte en otro. Esa fantasía que Claro, tú has dicho, ¿no? eso es para convertirse en ese héroe. Y él mirarlo como desde una perspectiva, como sentado en su sofá Mm, a ver la película, lo que hablan de él, ¿no? Es como ese Superman, pero en malo, claro. que se convierte de repente en ese asesino perverso e inteligente. Es que, claro, para conseguir que no te pillen y hacer todo esto y mover tantas cosas y, jolín, pues mandarlo a un diario, a la prensa para que se haga eco y cuando ya tienes los ojos pendientes de quién será, ¿no? Aún Claro. así, seguir cometiendo los crímenes, pues era para nutrir, como tú has dicho antes, su ego y crear su propia leyenda. Si no voy equivocado, el primer código que publicaron en el San Francisco Chronicle lo descifró una pareja, un matrimonio, que creo que eran profesores, me parece. Uno de ellos era un profesor o profesora o algo así, ¿no? Que lo vieron Sí, en el diario, decidieron, vamos a ver si podemos descifrarlo, tal. totalmente. Y lo lograron. Y lo lograron, y lo lograron. Lo curioso del caso es que los códigos posteriores, algunos de ellos no han conseguido descifrarlos. Entonces, que tampoco había ahí un patrón exacto Claro. de qué significaba cada cosa, porque creo que el último, pues si no recuerdo mal, en el 2020 y algo, fue 21 me parece. cuando, 21, ¿verdad? Eh, Se descifró, ostras, mira, si han pasado años, ¿eh? imagínate. Eso es, y tampoco decía nada revelador, ¿eh? O sea No, que... era algo bastante extraño, no sé exactamente qué era, pero que no era Ujú. algo concreto, ¿no? En No, plan, yo no, soy no, era tal. como... Claro, sí, sí, sí. O sea que es que llama la atención. Claro, por ejemplo, en estos mensajes, bueno, ahora nombrando este, ¿no? Pero ¿la mayoría tenían sentido de los que se llegaron a descifrar o la mayoría eran puro teatro? O sea, puro juego para él. Bueno, yo creo que había de todo. Quería como dejar a veces alguna, incluso la firma, ¿no? Mm, Que se había estudiado grafológicamente, que sí coincidía con algunas partes de la letra de Arthur, mm. hasta eso. O sea, es que había muchas cosas que podrían encajar perfectamente y que a lo mejor hoy en día se hubiera señalado directamente y se Claro. hubieran obtenido esas pruebas, ¿no? Pero no, era un poco el juego, o sea, era como un juego en el que se decía pero no se decía y entonces tampoco se puede determinar muy bien. Claro, has dicho una cosa muy interesante, que es el tema de la grafología. Ujú. Porque recordemos que las cartas las escribía a mano y las enviaba a los periódicos con el código también escrito a mano. Eso Entonces, claro, como tenían ya lo que viene siendo una prueba física,
¿vale? Que Ujú. no es nada hecho ordenador, impreso o escrito a máquina, sino una prueba física de decir, hostia, podemos estudiar los trazos de las líneas de la escritura para poder averiguar cómo es esa persona. Ujú. Entonces, si no voy equivocado, corrígeme, eh, en un momento dado que llevaron varias cartas a un grafólogo profesional, bueno, a un perito, ¿no? Perito grafólogo o algo así. Perito Sí. calígrafo, ¿no? Puede ser. Ujú. Eso es. Y dijo que tú a simple vista ves las cartas que pueden ser iguales, Ujú. pero las dos estaban escritas una con la mano izquierda y la otra con la mano derecha. Exacto. Sí. Bueno, es que yo creo que el tío tenía todo estudiado, la verdad. Porque Mm. incluso él, que era docente, ponía faltas de ortografía aposta en las cartas. Sí, es verdad, había algunas palabras que estaban mal escritas. Claro, estaban mal escritas Es con verdad. toda la conciencia. O sea, que ya el hecho de arriesgarse a escribir una carta manualmente, donde te pueden ya determinar ahí, te Claro. pueden. O sea, ya son pistas, ¿no? O sea, hasta eso lo tenía súper estudiado. Súper estudiado. Wow, es que es O sea, acojonante. sí, sí, es que eso, hablamos de una persona que era inteligente, muy inteligente. Porque claro, si tú eres ambidiestro, claro, evidentemente es. Ahora no lo sé, pero por lo menos hace 50 años atrás era prácticamente imposible que dijeran, vale, las cartas son estas, pero no podemos confirmar de que el que ha escrito esta sea el mismo que esta. Claro, porque además una de las cosas que se miran mucho en grafología no es la letra en sí, o sea, la forma, o sea, es el movimiento de la letra, Mm, el movimiento general. Tú escribes una carta y ves cómo baila la letra, así mirándolo en vista general, sí, ya no es la letra en sí. Entonces, claro, si una mira para acá y la otra mira para acá, ahí está. porque en la grafología se puede determinar si una persona está sentada, lo escribe levantada, sentada, de un lado, de otro, o sea, no sé en ese momento si el conocimiento era tan profundo, pero desde luego se puede determinar hoy en día la postura de una persona al escribir y Claro, con qué mano la escribe ujú. y en qué momento emocional se encuentra. O sea, hay muchos datos ahí. Claro, Y aún así, Perdona, ¿eh? Claro, yo me imagino que depende de la postura que tengas, como tú bien has dicho, ¿no? De pie, sentado, tal. Claro, me imagino yo, ¿eh? Pues un exceso de tinta en el papel, ¿no? Pues que hay demasiada tinta en comparación con otra carta, vamos a suponer, ¿no? Pues en ese momento, yo qué sé, pues igual estaba rabioso por algo y apretaba mucho con la pluma, ¿no? Y salía más tinta de lo normal, por un suponer, ¿eh? No, que no lo sé. sí, sí, o sea, fíjate, justo eso que dices, ese detalle, que una persona apriete mucho en la escritura, tiene un significado Claro. emocional, por supuesto, y una agresividad se marca con ciertas, ¿sabes? Mm, En una visión general se marca en la letra. O sea, igual que la letra sirve para determinar esto, hay una terapia que es de escritura para corregir ciertos, o sea, es al revés, ¿no? Es reversible. hostia. Si tú corriges la letra, puedes corregir ciertas faltas en ti. Vale, hola. Mm. Hostia, qué Es chulo. Es curioso. muy curioso, sí, sí, la verdad. Hablando de esto, ¿tú sabes lo que es el Sanpaku? ¿Él? ¿Lo has oído alguna vez? ¿El El Sampaku? Sanpaku. Ujú. Ni idea. ¿No? No. Bueno, pues te voy a pedir que pongas aquí, por aquí, la foto donde lo vamos a ver muy bien Vale. reflejado, ¿vale? Pues es una corriente japonesa que determina una condición del ojo que es que debajo del iris, o sea, la parte blanca, Sí. se vea por debajo del iris o por encima. Y en criminología se está estudiando porque se ha relacionado con personas de altos niveles psicopáticos y con desajustes emocionales. Entonces, en la foto vamos a ver dónde ciertas miradas de, primero está Arthur Leigh, luego no recuerdo bien, estaba Ed Gein, No, vais a ver muy Manson. bien Manson, El tercero, no sé quién es. el tercero se llama Joe Kellen o algo así, Y el último no es Ed recuerdo bien. Gein. Exacto. Bueno, pues ahí es muy visible esa línea del Sanpaku, que es, por decirlo así, una persona que mira de frente, en su mirada normal se ve
lo blanco, ¿vale? La esclerótica, la parte blanca, se ve o por debajo o por encima, ¿no? Del iris. Y eso determina, a ver, no hay que generalizar, que esto lo tienen esta condición la tienen muchas personas y no tienen por qué tener ningún rasgo de este tipo, ¿eh? Por supuesto. Pero estamos hablando de que se cumplen muchas veces con este tipo de personas. Vale. Entonces, por ejemplo, Arthur Lee y Allen, pues se le ve por debajo esa mirada. Hay otras fotos, al principio, de hecho, es que van cambiando. Cuando ves las fotos de él de joven, no tiene esa mirada, ¿no? Y cuando va evolucionando a lo largo de los años y después de haber cometido esos crímenes, sí que le ves, en esa foto en concreto que he puesto, no se aprecia del todo. Por ejemplo, en Manson se aprecia muchísimo. Pues que En Manson este Joe está... también. Bueno, claro, es de esas miradas que te ponen la piel de gallina. Entonces, se estudia. En criminología hay una corriente que se empezó a estudiar, no se tiene en cuenta como algo científico, pero es la frenología, ¿vale? Esta es una corriente que empezó a estudiar, fue Lombroso el creador de esta corriente, en la que por la forma del cerebro, según la protuberancia del cerebro, había ciertas tendencias a unos perfiles más psicopáticos, ¿no? Y bueno, pues no se tiene en cuenta, pero algunas corrientes criminológicas sí que de alguna manera lo tienen ahí un poco en cuenta, igual que los rasgos físicos, ¿no? La mandíbula, la quijada de la mandíbula determina una cierta agresividad, la forma de la cabeza, de las mandíbulas, o sea, hay ciertas cosas que parece que son como de catálogo. Wow, o sea que es como una especie de patrón, ¿no? Eso es. Como un patrón físico que casualmente, pues, tienen, pues, gente que tiene algún tipo de psicopatía, ¿no? Vamos a llamarlo así. Eso es. Vale. Claro, y hay microgestos que determinan ciertos, o sea, como que prevén ciertas acciones que va a tomar los que han trabajado para la policía, ¿no? Y han sido negociadores, pues eso lo tienen muy naturalmente, lo han estudiado, por supuesto, pero es como que lo detectan muy rápido, que va a actuar esa persona de cierta manera, ¿no? Wow, claro, es que sacar una especie de perfil ya no psicológico, sino también físico. Claro, ¿cómo llegas a esa conclusión? Claro, al final, pues teniendo las fotos, darte cuenta de que está ese pequeño detalle ahí y decir, mira, pues entre estos personajes, porque no son personas, pues hay este patrón, ¿no? Como lo que tú has dicho, ¿no? Después la quijada, el no sé qué, dices, claro, pues se cumplen en todos. Dices, mira, puedes tenerlo como tú has dicho y por supuesto, claro. estar completamente bien. O sea, que no ser sospechoso de nada, ni mucho menos. Eso es. Vale. Según tengo entendido, hay algunos mensajes que a día de hoy, 2026, no se han descifrado todavía. Creo que hay 4 cartas, si no voy equivocado, que a día de hoy no han tenido... no sé cómo decirlo, de la manera de poder descifrarlo a día de hoy. Han pasado por criptógrafos, por un montón de gente del FBI, un montón de manos han tocado esas cartas para intentar averiguar qué es lo que pone y no han podido. Nada, y fíjate hoy con la IA, ¿no? Que es una base de datos gigantesca. Exacto. Que podría, pero no ha habido manera. La IA o sea, imagínate que la IA, bueno, si no me equivoco, gracias a la IA, han podido descubrir dónde está la tumba de Platón rellenando los huecos de un texto que no es que no estuviera acabado, es que faltaban cosas por el deterioro de los siglos. Y la IA ha ido completando esto hasta que se han dado cuenta de que, hostia, pues está aquí. Pues, ¿Dónde? En la academia que él creó. Ajá. En Atenas. Fíjate. En uno de los patios que había por allí. Sí. Que lo ponía, era como una especie de carta, bueno, un papiro, ¿no? Escrito.
y la IA rellenó los huecos que faltaban y mira, pues ahí está. Y esto no puedo hacerlo, Pero no lo entiendo. yo tampoco, la verdad que no, o sea, con los medios de que hoy disponemos, que no se haya podido resolver esto, fíjate, ¿eh? Es que es un rompecabezas y yo creo que es algo que hay, sigue, quién sabe, ¿no? Claro, yo no sé qué pensar de esto. Yo creo que es, no sé, yo es que ya me conoces, hay puntos que soy bastante conspiranoico. Y claro, a ver, si el principal sospechoso era Arthur Lee Allen, el cual falleció hace, sí, creo que falleció, ¿no, Sandra? Sí, 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 ¿no? falleció, sí. Vale, pues En el 21, creo. en el 20, vale. Pues claro, dicen, ¿para qué intentar descifrarlos si nuestro principal sospechoso ya no está? Claro, No, o sea, digamos que claro. ahora les importa más Bueno, bien poco. bueno, claro, a ver, no, en el 21 no, perdona, Dani, creo que en el 93, si no recuerdo yo mal, que yo con las fechas tengo ahí, pero creo que falleció en el No, 93. te lo confirmo en un Nació en el momento. 33 y falleció en el 93, me parece. Ah, Pero 26 de bueno, que agosto del 92. sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues No, en el 21 fue cuando se descifró otro código, me parece, descifró ¿no? Algo así. la otra. Sí. Sí, sí. Vale. Igual no hay ese interés que debería, ¿no? Ahora mismo. Claro, es que yo pienso que es eso, porque matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Sigues manteniendo ese misterio, esa aura misteriosa alrededor de todo el caso, pero a la vez estás seguro, porque el principal sospechoso, que tienes el 99% de pruebas en contra de él, pues el sospechoso ya no está. Bueno, igual vete tú a saber, ¿no? Como hay tanta conspiración, igual interesa sacarlo en un momento determinado y se sabe más de lo que se dice. Claro. Vete tú a saber, Bueno, porque, cuando necesitan una cortina de humo, pues la pueden sacar. Y claro, ya está. es que hay tantas cosas que no sabemos Claro. que a saber los porqués. Exacto. Vale, ¿tú crees que la policía estuvo cerca de atraparlo? Pues yo creo que sí, ¿Mm? yo creo que estuvo muy cerca. Lo que yo no entiendo, personalmente es mi opinión, es cómo no se pudo atrapar. Porque Porque a Arthur Lee Allen no lo detuvieron nunca, ¿no? Aunque fuera el principal sospechoso, porque no tenían suficientes por eso pruebas. no, por eso no. Eran todo pruebas circunstanciales que no habían suficientes como para poder detenerlo, interrogarlo o lo que fuera, ¿no? Ujú, O sea, él estuvo claro. libre todos esos años hasta que en el 92 falleció. Sí, y es curioso porque cuando enfermó, unos años antes de que falleciera, descendieron, vamos, es que no se cometieron crímenes. Ya, claro, es Y que cuando ya está. murió, se acabó. O sea que yo creo que estuvieron cerca, pero desde luego no entiendo cómo no pudieron. Ya. Bueno, y ya no solo cuando murió, sino el tiempo que estuvo en la cárcel también. Claro, efectivamente, ese es otro lapso en el que dejó, o sea, es que todo cuadra, no sé. Claro, es que él, no sé, estuvo en la cárcel poco, porque no estuvo demasiado. No sé si fue Mm, un año y algo, me parece, o sí. un par de años, no lo sé. Pero estuvo poco para lo que hizo. Pero Mm, claro, en ese lapso de tiempo, vamos a poner 2 años, no hubo ningún asesinato, ninguna carta, ah, nada. nada que te dijera Zodiac sigue aquí, cero. Y después, casualmente, pues cuando estuvo enfermo, otra vez, hubo el parón. Ujú, exacto. Que dices, a ver, Es que no hace falta ser Einstein tampoco, por lo menos para decir, a ver, vamos a intentar juntar todo lo que tenemos para poder detenerle e interrogarle aunque sea en 48 horas. Un polígrafo o lo total. que sea. Exacto, nada, es que no. Es como decir, tengo esto, me encaja con esto, pero nadie lo ha juntado. Claro, es como O no se tener ha podido comprobar que si se junta es. dos piezas de un puzzle que dices, vale, encajan perfectamente, pero no tengo manos para poder colocarlas. Correcto, Ya está, es que correcto. es que es acojonante. Pues mira, aún así, yo sigo pensando que no fue él solo. Bueno, es otra corriente que hay por ahí que dicen que estuvo acompañado, ¿no? Puede ser porque, mira, si te das cuenta también esta mujer, o sea, yo creo que alguien más sabía quién era él, porque además yo creo que necesitaba decirlo, pero tenían que ser personas, pues igual de taradas que él, la verdad. Claro. Y puede ser que esta persona amiga suya, pues en algún momento, pues haya colaborado de Mm, alguna manera. Es que quién sabe, ¿no? Igual que esta mujer
que ella se llevó a la tumba todo lo que sabía de él, pero sabía que hacía cosas que no estaban bien. Claro, es que lo Entonces, de la mujer me ha dejado a cuadros, porque sinceramente no lo sabía, no lo conocía, ni lo de los niños ni nada. Pero claro, la mujer, a ver, aquí ya entramos quizás en, ¿sabes? El típico factor romántico peligroso de una película, total, total, que por total, algún tipo sí. de razón, por la que fuera, pues ella, de alguna manera, pues se enamorara de Arthur. Y por protegerlo y por lo que sea, pues, pum, callara la boca, Totalmente. aún sabiendo la verdad. Esa es mi hipótesis. Y por encima de tus hijos, ¿eh? Ahí O está, sea, ahí está. que pones en peligro a tus hijos y le confías porque tienes la confianza Claro. de que esa persona no les va a hacer daño a pesar de que puedes saber presuntamente lo que está haciendo, ¿no? Y de hecho ella dijo que lo contaría, pero jamás lo contó y los hijos le advertían de quién podía ser y ella lo negaba en absoluto. Lo negaba y no. Es como que ella sabía esa parte, Oscura, pero ¿no? no quería hablar de ello. Sí, entonces los hijos llegaron a pensar, nuestra madre está igual de mal de la cabeza. O sea, Madre hasta mía. ese punto. Claro, y es ese factor romántico que Hmm. entra, que muchos no nos explicamos, ¿no? Pues todas las amantes y novias y ligues que le salían a Ted Bundy en la cárcel porque era... Pero, y tú piensas, como una persona normal, se puede enamorar de un asesino en serie, por Dios, y más, de que mataba mujeres ahí indiscriminadamente. Pero hay un componente psicológico de ese romanticismo, ¿no? Sí. Lo romantizas y, oye, pues tiene que haber de todo. Pues que claro, fíjate que bueno, tú has nombrado a Ted Bundy, después está, ¿cómo se llama ese asesino que en Netflix hizo una serie? Jeffrey Dahmer. Ah, Dahmer, hombre, claro. También, igual. Sí, sí. Son personas que son sádicas por naturaleza, pero que aún así, estando en la cárcel, reciben cartas de admiradoras que están completamente enamoradas de ellos, que no sé qué. Pero ¿cómo una mente puede retorcerse tanto hasta decir, a ver, es que no lo entiendo? No, no, es que, o sea, no se puede entender más que dentro de un perfil de persona que lo ve con otros ojos, ¿no? Es Mm, como un líder para esas personas, es ya. como, Sí, como sí, líder de una secta, ¿no? Como Manson. eso es. Igual, igual, mira Manson, o sea, ¿cómo puedes? Y es que daba hasta miedo, pero aún así. No, acojonaba. Bueno, la foto que saldrá aquí, bueno, la que ya ha salido, lo demuestra, que sale con una puñetera cara de loco, y es que es así. Claro, Porque claro. dices, y antes te lo comentaba fuera de la grabación, en esas 4 fotos, que son Arthur Lee Allen, Manson, el tercero, perdóname, pero no me acuerdo del nombre. Se llama Joe, el apellido lo tengo por aquí, Bueno, el Joe y el Joe Ed Gein, Kellen o algo así. pues a mí, Sí, sinceramente, el que más me acojona, sí, y te lo he dicho, es Arthur Lee Allen. Porque a los otros tres, ya por la cara que tienen, ya los ves venir. Dices, hostia, claro. estos no son trigo limpio. Arthur Lee Allen sí que le ves como un halo de algo, Ujú. pero no es tan heavy como en los demás. Tú ves a Manson con los ojos inyectados en sangre, igual que el tercero, y Ed Gein con esa pasividad. Y es el decir, que he sido yo, encima con chulería. Y ves a Arthur Lee Allen tan normal, Aplomado, ¿no? tal cual, en plan, hazme la foto que quieras, Sí, sí, sí. ¿sabes? Eh, A ver, es que depende del perfil psicopático que tengas, ¿no? Es lo que te decía antes, que hay personas que enseguida les vira la mirada y en esa mirada es como, no sé qué tiene esta persona, pero me ha puesto los pelos de Mm, punta, ¿no? Y otras personas ya te digo, que era un tío listo, que saben cómo acercarse a la gente y tienen esa mirada bondadosa y se ocultan detrás de todo eso. Hay una fiera que con sed de sangre y de matar y no lo sabemos, ¿no? Por eso consigue ese tipo de persona. A lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Ves a un Manson, ves a un Erguín y tal, y dices, uy, me voy de aquí corriendo, pero ¿qué pasa con este? Con este no te vas corriendo, y justamente es donde entonces, eso es donde justamente hay que tener más cuidado.
Exacto, tal cual. Claro, para que veas que la naturalidad, por llamarlo de alguna manera, también es peligrosa. Por lo menos Totalmente. por lo menos la percepción. Sí, yo que me encanta el lenguaje no verbal y lo estudio y me encanta hacerme cursos y es que es una cosa que el cuerpo te habla, aparte de la intuición, ¿no? Que absolutamente es como para mí mi guía, Mm, pero ese lenguaje no verbal estudiado que de verdad es que te dan unas informaciones que ya. te pueden salvar de muchas, de muchísimas. ¿Ves? A mí me hubiera encantado poder ah, haber tenido acceso a esas cartas. Bueno, ya ves. No por los códigos, porque los códigos sencillamente es... Bueno, ya lo hemos dicho antes, hay 4 códigos que no han tenido los redaños de descifrarlos. Y eso que la primera pareja que hemos dicho, que eran profesores, o ella era profesora de, no sé si de matemáticas o de historia o algo así, lo descifraron por un simple, ¿cómo lo decían? Ah, un código de intercambio o algo así, ¿no? Claro, yo me imagino que cuando descifraron el código, el propio Zodiac vio, uy, lo estoy haciendo muy fácil, voy a complicarlo más de alguna manera y voy incluso a inventarme que, palabras al azar que no tengan ningún puñetero sentido. A ver, no se puede descartar nada porque no lo sabemos, Claro. ¿no? Pero quién sabe si en algún momento alguien lo descubre, lo ve, con otra mirada, ¿no? Como un poco lo que tú decías, que igual lo ves tú y ahí de repente sacas algo, ¿no? Claro. que, que, pues, Nunca se quién sabe. sabe. Claro. Igual hay que mirar con otros ojos esas letras, no sé, o sea, esos símbolos. Te iba a preguntar, de todo este caso, ¿qué es lo que te resulta a ti más inquietante? De las cartas, de los asesinatos, del pasado de Allen, de cualquier cosa. A mí más inquietante, fíjate, el hecho de que una persona haya podido escabullirse tanto. O sea, para mí es lo más inquietante y que haya conseguido incluso el propósito. Ya, sí, porque claro, Y, si realmente fue Arthur Lee Allen, ahora ya. y después de muerto, el que sea, ¿no? Porque tampoco creo que tal, que siga este caso abierto. O sea, es como la culminación Claro, de su legado, por así decirlo. es que eso me lleva a pensar también de que no fue él. O fuera uno de ellos. Es que no lo sabremos, ¿no? Para mí es el que más ha apuntado todo, pero quién sabe si la historia da muchas veces, como en las películas, ese que estabas mirando fijamente al que parece que tiene más, todo apunta sobre él y resulta que es el del lado, ¿no? Que Exacto. no, Pero claro, con quién Arthur Lee sabe. Allen creo que era o una de las pruebas que no podían corroborar de que era él, que las huellas dactilares, ¿no? No eran las De cuchillo, suyas. ¿Eh? exacto. No, las huellas del cuchillo Sí, no pudieron identificar que fueran las suyas, claro. efectivamente. Hicieron como una comparación de huellas, me parece, o algo así, y no dio positivo. O sea que las huellas que había en el cuchillo eran de otro, se Sí. supone. Sin embargo, el cuchillo que encontraron, o sea, es que encontraron el cuchillo con las características que coincidían, ¿no? Los cortes, las Hmm. puñaladas, pero las huellas no eran las suyas. Claro, eso es lo que me lleva a pensar, ¿no? De que habría otra persona involucrada. O en la mente del asesino involucró involuntariamente a otra persona. Exactamente, exactamente. No sé, es un caso que yo creo que tardaremos en ver la respuesta. Quizá nunca, mira que te digo. Ah, y por eso creo que es uno de los más apasionantes que hay. Ya no por el simple hecho de que no sepamos quién es, sino por todo lo que hay detrás, ¿no? Pues tanto las cartas, cómo juega con la policía, mucho más allá de los asesinatos en sí, ¿no? O sea, el juego que hemos hablado muchas veces de este, ¿no? De cómo juega con la policía, el gato y el ratón, en plan, estoy aquí, no me vais a pillar. Es que es brutal el nivel de confianza
que tenía exactamente. esa persona en sí misma para decir, estoy haciendo lo que quiero, tanto con la policía como con la gente. Es que es brutal. Mm. Sí, al final era un asesino psicológico también. Exacto, exacto, porque, Fuese quien fuese, hey, lo era. O sea, claro, y creo que otra de las pruebas que se encontró am, en contra de Allen era en una de las cartas amenazaba con disparar a un autobús escolar, con un rifle, tal, tal, no sé qué, que daba detalles del rifle. Y creo que llegaron a investigar a la caravana de Allen y ahí encontraron un rifle de la misma marca que él describía en la carta. Pero claro, como no cumplió lo que dijo en la carta, pues no pudieron acusarlo. Era una simple prueba circunstancial. Porque recordemos que es Estados Unidos y cualquiera puede tener un arma. Claro. ¿Casualidad que nombrara el mismo modelo? No. mm, Eso ya cada uno que saque sus propias conclusiones. claro, es que al final te encuentras con una serie de casualidades que encajan perfectamente, pero que no se pueden demostrar, lo que decíamos antes, ¿no? Exacto. Pero bueno, si realmente fue Arthur Lee Allen, bueno, pues murió en el año 92 y están, bueno, ya llevamos unos cuantos años muy seguros. Así que, pero bueno, sinceramente, me gusta el misterio que hay alrededor de este caso, pero también tengo ganas de saber si fue él o fue otro, o fueron dos, o cuatro, o 10. Claro, claro, bueno, es que ahora mismo eres la voz de tantos apasionados del true crime, que es que este caso es uno de los más, eh, como decirte, morbosos, ¿no? En ese sentido de que Exacto. ojalá se sepa, aparezca y quién fue y ponerle cara y nombre y apellidos. Correcto, más que nada para decir, mira, expediente Zodiac cerrado, pum, siguiente. Y ya está. Exacto, sí, eso es. Pues bueno, Sandra, a pesar de los problemas técnicos que seguimos teniendo, aunque sea un poquito, ha sido un placer, como siempre, ya lo sabes, tenerte aquí. Igualmente. Muy bien, gracias, Pues bueno, Dani. Sandra, muchas gracias por todo. Chicos, nos vemos. Chao, chao. Igualmente. Adiós.